Bueno, este miércoles la sala de la Cámara de Diputados comenzó el debate legislativo en torno al proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales, una iniciativa que pese a las modificaciones recibidas no ha estado exenta de críticas por parte de miembros de la Iglesia Católica y también de parlamentarios. Vamos a conversar respecto a esta iniciativa, a la discusión que se está dando justo a esta hora en el Congreso con el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Obispo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Un saludo cariñoso a todos ahí en CNN. Aquí estamos trabajando y siguiendo el debate, como decías tú recién, de la ley de aborto que está actualmente teniendo lugar en la Cámara de Diputados. Obispo, ¿cómo valoran ustedes las iniciativas que hoy día ingresó la Democracia Cristiana, una en torno al acompañamiento de las mujeres que estén en las situaciones de riesgo que se enuncian en las 3 causales y también el proyecto de adopción? Bueno, las dos son iniciativas muy interesantes, van en la línea de apoyar precisamente a las mujeres que teniendo las circunstancias de una posible violación o en caso de enfermedades tengan un acompañamiento verdadero para poder llevar adelante ese embarazo. La idea del acompañamiento no es que se le acompañe después de hacerse un aborto solamente, que también es un tema muy complejo y que tenemos mucha experiencia en la Iglesia en eso, sino que haya los recursos, los medios y la disposición de personas para que esas personas que tienen el deseo de llevar adelante ese embarazo con dificultades tengan todo el apoyo. Yo creo que en ese sentido me parece muy bien. Pero en ningún caso puede presentarse esta ley de acompañamiento, estas indicaciones como una manera de alguna manera conectar o decir, bueno, nos dan esto y nosotros aprobamos las causales de la ley de aborto. Ese es el punto que tiene que quedar claro en este preciso tema que me estás preguntando. Obispo, todo el mundo sabe que los parlamentarios, hacen las leyes en conciencia, pero también legislan porque son electos para representar a un número de personas y sí. Las encuestas dicen que el 71% de la población, el 71% de los chilenos aprueba el aborto. Hay incluso un 65% de católicos que lo apoyan en algunos casos. ¿Qué puede hacer un parlamentario que, siendo católico, ve también estas cifras y representa a un grupo de personas que lo eligió no por ser católico ni por votar en esa línea? Sí, bueno, primero que todo hay que reparar que hay otras encuestas, esas son unas encuestas. Las que tú me has dado son las que se refieren a personas que aceptan algunas causales, pero así que acepten el aborto, ese porcentaje que tú me dices no siempre es así. O sea, y después el hecho fundamental, Matilde, es que el parlamentario sí es elegido por los votantes para que lo represente, pero cuando se trata de aspectos de la vida de la sociedad y de la persona, como es la vida humana, aquí no se debe a la mayoría que lo eligió, ni se debe a las estadísticas. Hay principios, valores, normas que son fundamentales y que no dependen de nosotros, tampoco dependen de una determinada religión o determinada ética o moral. Son principios fundamentales. No puede ser que en algún caso esté completamente prohibido quitar la vida a una persona que está en el vientre materno y en otro caso esté completamente permitido. Son principios universales de la manera de razonar de todos los seres humanos. Por eso, hoy día en un pequeño artículo que escribí en el Mercurio decía esa realidad que es importante. Si alguno tiene una duda sobre esto, no está seguro, completamente seguro de que esta ley efectivamente va a producir un bien, tiene que abstenerse porque se puede producir un mal muy grave que tiene que ver ya no con principios o leyes o normas que son de derecho positivo. Estamos entrando en el corazón mismo de la dignidad de la persona humana. En resumen, el parlamentario, aunque tuviera muchas estadísticas que le digan que los votantes prefieren esto o lo otro, en estas materias que estamos hablando, que es la primera vez que el Parlamento llega a un momento tan decisivo como el que estamos viviendo en este preciso instante, tiene que mirar su conciencia y tiene que interrogar su conciencia, y si su conciencia le hace ver que es una ley que puede quitar la vida a alguien, debe abstenerse o debe buscar otros caminos que no son el que se está
señalando. Ahora, ¿qué Por pasa desgracia, con la Matilde, primera causal, obispo? Porque eso es un hecho ya incluso para la Iglesia Católica, que cuando está en riesgo la vida de la madre, se opta por la vida de la madre, o más bien cuando hay algún tratamiento que termina con la vida del niño, eso es digamos, no estaría en contra. Me parece muy interesante tu pregunta. No, porque lo que hay que tener en cuenta es que en la primera causal, cuando dicen esto está solucionado por los protocolos médicos, no es que haya un protocolo médico que permita intervenir directamente sobre la vida del hijo que está por nacer, del que viene a nacer, sino que los tratamientos que se hacen a la madre para curarla de su enfermedad tienen como consecuencia, no quería ni buscada, pero sí prevista, posiblemente prevista, que el feto muere. Entonces la gente ha entendido que en la primera causal se puede. No se puede, nunca se puede hacer un acto malo para que venga algo bueno. Ese es un principio del conocimiento, el razonamiento humano más esencial. Yo voy a hacer una cosa que está mal para hacer un bien. Yo voy a terminar la vida de este niño para que se salve la madre. No, yo voy a trabajar médicamente para curar el mal que tiene la madre y como consecuencia de eso puede ocurrir que el niño pierda la vida. Esa es la primera causal. Eso es lo que es el principio del doble efecto y una cosa muy resuelta en la ciencia médica y también en la ética médica. Y por lo tanto, por eso la primera causal muchos la asimilan a esa circunstancia. Y por eso también hoy día he oído a Matías Walker en el Parlamento decir que el bloque demócrata cristiano apoya la primera causal y rechaza las dos que siguen. Yo creo que algo de razón hay en eso. O sea, si se entiende como te lo estoy diciendo yo, efectivamente la primera causal es algo que se ha vivido siempre en la moral, en la ética médica universal. Ahora, obispo, todo indica que el gobierno tiene los votos para mañana aprobar esta despenalización del aborto en el Congreso. ¿Qué va a hacer la Iglesia a partir de entonces? Porque me imagino que representa también un desafío para la Iglesia en términos pastorales, el acompañamiento y por lo menos trabajar en la línea de lo que la Iglesia está planteando y está defendiendo. Sí. También muy buena tu pregunta, Matilde, porque yo creo que todo este tiempo que llevamos de trabajo, un año en la Comisión de Salud y en la Comisión de Constitución, todo el movimiento que ha habido, la coordinación de Chile es Vida, la cantidad de organismos civiles que se han reunido, entidades, nos hace estar como preparándonos para el evento que sería para mí muy desgraciado y para mucha gente que se apruebe esta ley y que después el Parlamento, el Senado no la corrija, para trabajar con más fuerza precisamente en lo que tú dices. ¿Qué vamos a hacer ahora para acompañar, para convencer, para mostrar a muchas mujeres que el camino del aborto no es el camino que va a solucionar sus problemas y es un camino de mayor sufrimiento? Es un tema pastoral, es un tema que está desarrollado en muchas otras naciones en que el aborto ya está establecido y nosotros seguiremos en la defensa de la vida humana tal como lo hemos hecho siempre y tal como la Iglesia lo ha hecho siempre en todas circunstancias, por así decirlo, con el aprendizaje que hemos tenido al ver toda esta discusión que ha habido. Yo pienso que estamos en un momento difícil del país, estamos en un momento trágico en algún sentido, en que el Parlamento por primera vez va a dar lugar a una ley de esta naturaleza, pero también estamos en un momento de mucha esperanza y de decir tenemos que seguir trabajando por nuestras mujeres, por nuestras familias y sobre todo por las mujeres que tienen el deseo grande de continuar su embarazo. Y en el caso de las que se hagan aborto, tendremos que afinar y acelerar y poner los medios de todo tipo para acompañarlas en lo que algunos niegan que exista, pero que para un sacerdote y para un psicólogo es evidente que son los daños que produce psicológica y físicamente el aborto en muchas personas y que duran mucho tiempo. Así que estamos animados, hemos dado... ¿Cómo? ¿La Iglesia las condena? No, la Iglesia no puede condenar a nadie. Acuérdate que la Escritura dice, el que juzga es el Señor. Nosotros simplemente decimos qué está bien y qué está mal. Por eso cada uno tiene que darse en su conciencia, determinar cómo enfrentar estas realidades. Es evidente que en nuestra vida como Iglesia jamás hemos condenado a una mujer que se ha hecho un aborto. Al revés. Estamos en el año de la misericordia y las acogemos y eso es lo que hacemos en la Iglesia y aquí en las villas y en los trabajos que yo tengo que hacer como pastor con los sacerdotes, con los agentes pastorales, encontramos habitualmente esta realidad y esas personas son gente de Iglesia,
Son gente que con los años muchas veces se dan cuenta de que han cometido un error, pero lógicamente que Dios nos la rechaza. Yo creo que hay que ya erradicar de una vez por todas esta idea de que la Iglesia condena a una mujer que se hace un aborto. Precisamente lo que buscamos es perdonarla. Lo leímos en el Evangelio del otro día con la mujer adúltera. El Señor le dice, nadie te ha condenado, sí, ándate, pero le agrega, coma, y no peques más. En cuanto uno se da cuenta de un error, trate de rectificarlo como puede, recibe siempre la misericordia y el perdón divino. Y eso es lo que hacemos nosotros los pastores de la Iglesia y la Iglesia. Algunas veces me cabrea bastante ver cómo se vuelve a usar el argumento que la Iglesia que condena, cuando en realidad la Iglesia lo que hace es acoger, animar, estar cerca y evitar o tratar de que los sufrimientos de estas personas sean los menores posibles frente al drama que han vivido. Muy bien. Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, muchísimas gracias por este contacto Bien, en este Matilde, día aquí en CNN Chile. Gusto saludarte. Igualmente. Muy bien, saludos.